Muchas gracias, David. Hola, muy buenas tardes a todos los que están por ahí en el laboratorio, a todos los que están conectados y de manera muy especial a Andrea, a Camilo, a Claudia, a Gorka, a David, por participar en esta sesión que ha organizado el Lab Nuevo León. La verdad es que el tema es muy interesante y muy importante para nosotros y creo que esta es la mejor excusa que hemos tenido hasta ahora para hablar sobre esto y hablar sobre innovación social, un concepto sobre el que hemos venido trabajando, sobre el que nace también la visión del Laboratorio Cultural Ciudadano. Tiene apenas un año este proyecto, poco más de un año, el proyecto del Lab Nuevo León, así que todavía estamos en esa etapa de descubrir, de reforzar, de sustentar, de fortalecer, y creo que la sesión de hoy, como Lab Nuevo León, nos ayuda muchísimo y sobre todo creo que también es una buena interlocución que ustedes nos ayudan a hacer con los usuarios del laboratorio y con todos aquellos que no se han animado todavía a participar en el laboratorio, una forma también de entender qué es la innovación social y bueno, en el caso particular, cómo hablar de ella, ¿no? Cómo narrar lo que esto significa y sobre todo el impacto. Y bueno, muchísimas gracias Camilo, que también tiene un proyecto hermano en este sentido, que ha hecho un gran esfuerzo y que ha rendido frutos y que bueno, ha sido un referente para nosotros y un colaborador en nuestros proyectos. Y bueno, pues que él sabe las complejidades también que supone. Así que creo que esta es una mesa muy interesante con una gran convocatoria. Felicidades, David, y muchas gracias por generar este espacio. Y bueno, pues bienvenidos todos a Lab Nuevo León. Un gusto estar aquí, estaremos acompañándolos. Y bueno, también a nuestros mediadores que hoy se suman con los proyectos de MIC como parte de este proyecto de innovación social. Así que muchas gracias, felicidades y bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Yo también quisiera agradecerles el que nos acompañen el día de hoy y pues también darles la bienvenida a este evento que estoy seguro va a ser muy de su agrado. Antes de comenzar, quisiera pues agradecer a algunas instituciones, algunas personas, primero que nada la BNL, pues por invitarnos como residentes, por darnos este espacio para poder presentar nuestra revista, y pues para poder presentarles el trabajo que estamos haciendo. También quisiéramos agradecerles muy profundamente a Conarte, a la Secretaría de Cultura y pues también al TEC de Monterrey por hacer posible pues la revista que les vamos a presentar el día de hoy. Y pues bueno, antes de comenzar también quisiera presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy para que conozcan nuestros contextos y quiénes somos. Pues nos acompaña primero pues Andrea González, que es la editora en jefe de la Stanford Social Innovation Review en español y también es profesora en el Departamento de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el 2018 ganó la beca de escritura creativa que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas y sus poemas y ensayos se han publicado en muchas revistas culturales como Letras Libres y también es una antropóloga. Estudió antropología en la University College London, es licenciada en ciencia política por la ITAM y tiene un diploma en política global de la London School of Economics. Bueno, también nos acompaña David Gómez, que es el coordinador del Laboratorio Cultural Ciudadano de Nuevo León, la BNL. Fue editor en jefe de la revista Stanford Social Innovation Review en español y es director del Laboratorio Ciudadano Slow U. También es un especialista en investigación social, que tiene pues mucha experiencia en coordinación de proyectos de innovación social y actualmente se encuentra terminando sus estudios de doctorado en el programa de estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues acá atrás por Zoom nos acompaña primero Camilo Cantor, que es un coordinador del Exploratorio, que es un taller público de experimentación del Parque Explora en Medellín, que es un escenario para la participación, la formación y el desarrollo de capacidades ciudadanas basado en la apropiación técnica y tecnológica. Cantor también es gestor, artista digital y diseñador industrial con experiencia en la creación y administración de estrategias colaborativas en Internet y en la gestión de proyectos artísticos y culturales. Y luego también nos acompaña Gorka Espiau, que es director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Aguirre Legendacaria, un proyecto de colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Columbia University para estudiar la transformación socioeconómica vasca en un contexto de violencia y conflicto político y combatir esta experiencia internacionalmente. Además, también es un profesor visitante en la University McGill y previamente fue asesor de la presidencia del gobierno vasco y director de Relaciones Internacionales en la Fundación Michael Young. Y, por último, también nos acompañan Ana Cepeda Jaramillo, que es mediadora e investigadora del Lab Nuevo León,
Ella también es antropóloga por formación y es una investigadora interesada en procesos de agenciamiento de personas víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente familiares de personas desaparecidas. Ha acompañado desde mediación proyectos como Cancionero para no olvidar, intervenciones artísticas en paisajes afectados, sanando la contingencia, y es promotora del proyecto de mediación e investigación titulado Repositorio de herramientas de búsqueda y cuidados para familiares de personas desaparecidas. Y, por último, Osvaldo Aguilar López, que es mediador, investigador del Lab NL y también es historiador de formación y ha mostrado interés en el desarrollo de investigaciones relacionadas a la historia social obrera en Monterrey, la historia industrial y temas como la archivística y conservación documental. Recientemente ha incursionado en temas de patrimonio y conservación del patrimonio tangible e intangible de la ciudad de Monterrey a través del uso de herramientas digitales y en el Lab NL promueve el proyecto Monterrey Antiguo VR, una mirada al pasado donde la realidad virtual, y ha sido mediador de proyectos como Orígenes, Comunidad, más Creación, más Patrimonio, Geostats, creando diálogos con cartografía social, mapeo de patrimonio moderno de León, entre otros. Y bueno, con esto pues quisiera darle la palabra a Andrea, que nos va a presentar la revista y del trabajo que hemos hecho desde ella y de algunos artículos que vendrán en este siguiente número que vamos a publicar. Muchas gracias, Quique. Estamos súper contentos de estar aquí como editores de la revista. Quique también colabora como editor de estilo en la revista y también es estudiante de Letras Hispánicas en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ha dado ponencias sobre cine y literatura en eventos como el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes y el Congreso Internacional Mujeres, Literatura y Arte, para que Quique va a ayudarnos a mediar este evento. Y bueno, somos, como pueden ver, muchas personas, pero parte del objetivo de este encuentro con la revista tiene que ver con hacer posible que algo que es académico, que habla sobre innovación social, también se involucre y aprenda sobre estos temas de manera directa y no únicamente como artículos. Entonces es como un viaje también de inmersión. Estoy súper emocionada por conocer mucho de este lugar y gracias por invitarnos a tener un tiempo aquí. Y bueno, la verdad es que siento que estamos, Quique y yo, rodeados de expertos en innovación social y bueno, yo vengo aquí muchísimo más desde la curiosidad, obviamente a mostrar como los recursos que tiene la revista para tener un diálogo, pero también vengo sobre todo a aprender y a escuchar los puntos de vista de sus experiencias con respecto a la innovación social. Entonces, bueno, para que tengan un poco de contexto quienes están escuchando y no conocen la revista, Stanford Social Innovation Review es una revista que desde 2003 publica artículos sobre todo, pero también conferencias, podcasts sobre los desafíos que enfrentan los líderes de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresas y agencias gubernamentales en la búsqueda de innovación social. Y bueno, en realidad la revista es un espacio para que todos los agentes que se involucran en este campo puedan leer, puedan compartir, discutir, visibilizar sus iniciativas y prácticas. La revista cubre una amplia gama de temas, desde emprendimiento social hasta la gestión sin fines de lucro, la educación, al libro de la pobreza y protección del medio ambiente. Tiene un montón de temas, es muy rica en ese sentido. Y bueno, en 2020 el Tecnológico de Monterrey firma un acuerdo de licencia para publicar esta versión de la revista en español. Entonces la revista es en formato digital y traduce y adapta en español el contenido de la revista original, pero además tiene la misión de visibilizar e inspirar el trabajo de innovación que se realiza en toda la región de habla hispana. Y bueno, para asegurar que la revista llegue a todos, la publicación es gratuita y de libre acceso. Entonces, bueno, ahora lo que yo quería era como enseñarles la revista y digo, aquí y ver un poco el artículo del que vamos a conversar, que es sobre innovación social abierta. Bueno, aquí tienen el inicio de la revista un poco más arriba, que es, perfecto, un poco más arriba.
Bueno, algo que hicimos en honor a este evento y como sintiendo esta invitación y tratándonos de unir a los propósitos de este evento y de los eventos que vienen más adelante como Soluciones Somos, estamos haciendo series que, como es una revista de muchos temas, pues vamos agrupándolas en series. La serie de esta semana habla sobre transformar el barrio, sobre soluciones específicas para cambios en la vida de las ciudades. Y si nos vamos un poco más abajo, esas son las series digitales y también tenemos perfecto, ok. Tenemos el número actual, la edición actual, si le da clic ahí, donde la portada es Innovación Social Abierta. Entonces, por eso es que estamos aquí, porque este es el número del trimestre. Habla sobre innovación social abierta y es una revista que tiene muchos artículos, muchas secciones. Entre ellos hay un artículo del cual estamos muy felices de haber publicado, de hecho fue mucho gracias a la colaboración de David, que hizo posible que este artículo se publicara, y también del consejo editorial al que pertenecen Camilo y Gorka. Es un artículo sobre Media Lab Matadero, si te puedes ir un poco más abajo, tal vez ahí lo aparece. Es la historia de un laboratorio, el estudio de caso de un laboratorio muy parecido a este, donde aparecen muchas de las historias de prototipado que se han generado en ese espacio y cuáles han sido sus principales transformaciones. Entonces es un recorrido sobre la historia de un laboratorio como este. Entonces, bueno, ese es uno de los artículos que encuentran aquí en la edición impresa, por llamarla impresa, aunque es el PDF. Y si podemos ir atrás, aquí el artículo de la portada, que es el artículo de Innovación Social Abierta, es el artículo, como pueden ver, tenemos la revista en el formato que pueden hojear y también en un artículo web que aparece así. Y bueno, este es el artículo del que vamos a conversar el día de hoy. Solo para darles un poco de contexto, bueno, en realidad el artículo trata sobre el caso específico de algo que sucedió en Alemania, que se llama Vir versus Virus. Fue un evento de innovación social abierta que juntó al gobierno y además a fundaciones, a la administración pública, a ciudadanos y conjuntó a muchos actores sociales para participar en un evento de innovación en el contexto de COVID. Entonces, bueno, es la historia de eso, pero quien escribió el artículo son académicos. Uno de ellos es la editora académica de la revista de Stanford. Entonces, a partir de datos que recopilaron con este ejercicio de innovación social abierta en Alemania, pues involucran en el artículo a actores sociales y a las personas que participaron directamente en ese evento. Así que bueno, ese artículo creo que representa muy bien el espíritu de la revista, que es intentar contar las historias de innovación a través también de los agentes que participan directamente en ello y no desde un punto de vista teórico, académico, abstracto. De hecho, esa es la razón por la que organizamos este conversatorio, porque si ustedes pueden ver, venimos desde contextos súper distintos, desde lo editorial y esa curiosidad de escribir las historias, pero también desde personas que sí están involucradas en la vida de un laboratorio, como David, que es como un puente, y también con Ana y Octavio, y obviamente Gorka y Camilo, que tienen muchísima experiencia trabajando en ese campo. Entonces, un poco como revista es tratar de seguir aprendiendo de estas experiencias y sobre todo tratar de verlas también en el contexto de la región hispanohablante. Este es un artículo que habla sobre Alemania, sobre un contexto político, social, económico alemán, y creo que las experiencias de América Latina, tal vez de España, bueno, Gorka nos contará también su propia experiencia, son distintas a las que se mencionan en el artículo. Entonces es también tratar de hacer que los artículos estén vivos y que tengan eco y escucha del ecosistema al que
con el que queremos conversar. Entonces, pues nada, súper agradecidos de estar aquí y de más bien escucharlos a ustedes, de presentar la revista con ustedes y conversar. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues ahora, bajo esa misma línea que menciona Andrea de pues, hablar de experiencias sobre la innovación social abierta, más allá del artículo que pues, estamos publicando como casos más concretos, pues quisiera darle la palabra a David para que nos hable como de algunos de los actos, actividades que se hacen desde Lab NL como un ejemplo más concreto y más cercano sobre la innovación social abierta. Muchas gracias. Bueno, pues justamente creíamos que era interesante, ¿no?, dar pie a la presentación de este número tan especial, en el sentido de que se está hablando justamente de lo que está sucediendo en espacios como el Lab Nuevo León. En el Lab Nuevo León existen muchas vías a través de las cuales la ciudadanía puede generar y puede crear innovación social abierta, o lo que nosotros preferimos llamar innovación ciudadana, y es, por ejemplo, a través de la convocatoria abierta de proyectos. Un ciudadano o una ciudadana puede presentar el proyecto y una vez que es aceptado, que es relativamente fácil que lo sea, cuando no lo es porque conviene más en otro espacio, pero por lo general siempre es aceptado. Después de eso se arma una convocatoria en la que se atrae a colaboradores para que participen en este proyecto. Digamos que así funciona. Otra de las formas en las que desde el Lab Nuevo León también hacemos innovación social abierta o innovación social desde abajo es precisamente con los proyectos de mediación, investigación, creación. Es un programa que trae el Lab Nuevo León, a través del cual se invita a algunos ciudadanos y ciudadanas a que trabajen en el Lab Nuevo León como mediadores. Los mediadores lo que hacen es facilitar y generar las condiciones de cuidado para que funcionen las cosas en el lab. Y además de la mediación, lo que tienen que hacer es un proyecto de investigación que reúna una comunidad alrededor de él, ¿no? Entonces, digamos que estas son las dos fórmulas más estables de trabajo con la ciudadanía para trabajar proyectos de innovación. Luego también se hace por invitaciones, a través de las residencias que tenemos en el laboratorio o a través de la propia curaduría que traemos desde la coordinación de programación. Pero yo quería resaltar precisamente el programa de mediación e investigación porque es a través de estos mediadores, que aquí tenemos el ejemplo tanto de Ana como de Osvaldo, que nos van a contar un poco sus proyectos, que un mediador puede proponer un proyecto de innovación, un proyecto de investigación y reunir a una comunidad alrededor de él, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues quería darles la palabra ahora tanto a Ana como a Osvaldo para que nos cuenten un poco en qué consisten sus proyectos y cómo ven ellos esto de la innovación social abierta. Sí, y solo también añadir, y porque yo tengo mucha curiosidad, sobre todo cómo hacen para todos estos proyectos que llegan y cómo darles forma, cómo escogerlos. Se me hace súper interesante eso y bueno, ojalá nos puedan contar. Pues sí, de entrada en esa pregunta en específico de cómo llegan o cuál es el proceso de selección, como ya lo comentaba David, hay una convocatoria a proyectos ciudadanos que está abierta pues todo el año. En esa convocatoria pues las personas pueden participar proponiendo un proyecto que devenga en un prototipo y justo se hace aquí un comité de selección que está integrado por personas que estamos trabajando activamente en el laboratorio y que a veces también tenemos como la asesoría o la opinión de otras personas para que estos proyectos que se presentan a la convocatoria pues puedan entrar. Básicamente hay algunas líneas que se deben de seguir, que los proyectos deben de estar como de acuerdo, ¿no?, por así decirlo, para poder entrar acá, pero van mucho relacionados justo a este espíritu que pues ya vienen adelantando en este artículo que nos vienen a compartir el día de hoy, ¿no? Justo que sea abierto, que sea colaborativo, que sea en el común, en el procomún, como ya lo mencionaba en algunos de sus escritos Antonio Lafuente. Entonces, en ese sentido, pues justo es eso, una convocatoria y casi replicando lo que se ha hecho pues también en Medialab Prado y en otros laboratorios alrededor del mundo. Se hace luego una convocatoria, una segunda convocatoria a colaboradores que están interesados o interesadas de participar de estos proyectos.
Y pues así, es un ir y venir entre el diálogo entre ciudadanía, entre nosotros como mediadores y mediadoras, para ver cómo también acompañar a estos proyectos que quieren entrar al laboratorio, porque pues aquí intentamos justo que no haya un no por respuesta como tal, más bien cómo sí poder hacerlo en este espacio. Y completando un poquito lo que comenta Osvaldo, me parece importante e interesante en este espacio, sobre todo, hablar de cómo viene la ciudadanía con, digamos, con un interés por un tema, por un problema, pero de pronto, como el laboratorio es nuevo y estos espacios son nuevos en Nuevo León, pues las personas de pronto llegan con una idea de un taller, ¿no? Como de quiero enseñar esto que yo sé hacer. Y pues está muy interesante y muy bien, pero la invitación aquí es cómo hacemos que esta idea que tú tienes o este conocimiento o este problema que a ti te preocupa se convierta en un proceso horizontal, en un proceso de experimentación. Entonces ahí es como el acompañamiento más de cerca desde el equipo de mediación, proponiendo, preguntando, como dándole forma para que esta primera idea se transforme en un proyecto ciudadano que invite a la experimentación y al trabajo horizontal, porque también fomentamos esta idea de que todas las personas tienen algo que aportar y que más allá de aprender un saber de una persona experta, que sea una construcción de un conocimiento de forma colectiva. Y justo lo que decía David de los proyectos, súper brevemente, para también no acaparar tanto y dejar que todos participemos justo. Los proyectos de mediación e investigación van también un poco en esa línea, justo que sean abiertos, que sean colaborativos, que puedan ser experimentales, que estemos abiertos a otras opiniones. En mi caso, Monterrey Antiguo VR, justo es la intención de revalorar el patrimonio arquitectónico de aquí de Nuevo León, sobre todo retomando espacios que han sido demolidos o han sido destruidos y que tenían importancia para la ciudadanía. En un ejercicio colaborativo, invitar a ciudadanía que tenga interés por recuperarlos de forma digital, sobre todo llevándolos a la realidad virtual. Y entonces, pues en eso andamos, justo construyendo edificios que ya no existen. Vi tus modelos, bueno, vi los modelos que han estado haciendo aquí en el museo. Sí, justo ha sido un proceso en ocasiones lento, a veces un poco también paulatino los pasos que hemos dado como comunidad, justo porque, pues hablando de una comunidad, lo ideal es que todos entendamos el mismo idioma, ¿no? Y también de pronto cuando uno se acerca a estas nuevas tecnologías como realidad virtual, como desarrollo digital, pues pareciera que solo está reservado para personas que saben hacerlo de antemano, ¿no? Entonces en este espacio hemos intentado abrirlo un poco, incluso pues dando espacio para que se hagan dinámicas de aprender haciendo, donde la gente puede venir, puede aprender también, pero en una dinámica más horizontal, y que justo se puedan enseñar herramientas como softwares como Blender, como SketchUp, como InDesign, que nos ayuden justo a recrear estos espacios. Y hablando también brevemente de mi proyecto de mediación e investigación, el repositorio colectivo de herramientas de búsqueda y cuidados para familias de personas desaparecidas. Es un proyecto que nace por una preocupación, que es la desaparición forzada, un tema que no se habla, que produce silencios, que da miedo y que hace que la ciudadanía no se involucre, que no nos involucremos en este problema que nos tiene que importar y preocupar a todas y todos. Entonces hago una convocatoria donde se suman colectivas de madres, principalmente de personas desaparecidas, y ciudadanas. Inicialmente era para mujeres, porque curiosamente en América Latina quienes buscan a sus seres queridos son mujeres. Entonces se suman ciudadanas, defensoras de derechos humanos, investigadoras o mujeres que les interesa el tema. Y la idea era, por un lado, poner sobre la mesa el tema, que empiece a sonar un poco este tema, pero por otro lado también buscar un espacio distinto, porque existen espacios para la participación de familiares de personas desaparecidas, pero no son completamente horizontales, son talleres, son capacitaciones, son de pronto entrevistas, pero no hay un espacio donde las mismas madres que ya han construido conocimientos lo suficientemente efectivos de búsqueda, pues eso, encontrarnos con ellas en un lugar horizontal y recopilar estas herramientas que se han creado en el proceso de búsqueda. Y eso es completamente formas de hacer ciencia ciudadana e innovación ciudadana, ¿no? Y bueno, ese fue como el objetivo. Y el tercer objetivo era que se encontraran colectivos de madres en América Latina. Entonces logramos que vinieran madres de Colombia, las madres de los falsos positivos de Colombia, y que se encontraran con madres de Jalisco, de Por Amor a Ellos y a Ellas, y Amores de Nuevo León. Y entonces en este encuentro también hay compartir, ¿no?, experiencias y conocimientos,
y crear comunidades, porque eso es otro elemento fundamental del Lab Nuevo León, construir comunidades de personas afectadas por los mismos problemas o que afectadas en el sentido de que les importan y les preocupan los mismos fenómenos. Bueno, pues muchas gracias. Como ya habíamos mencionado, pues nosotros venimos pues con curiosidad, queremos aprender y queremos aprender de las personas que pues han tenido experiencia directa con la innovación social abierta. Y pues bueno, por eso es muy bueno escucharles y también pues yo también tengo pues mis preguntas, ¿no? Y sobre todo pues ahorita quisiera escuchar también a las personas que nos acompañan por Zoom, Gorka, Camilo, y pues algo que a mí me intriga mucho, que me causa dudas, cuáles son los obstáculos que se enfrentan en el proceso de la innovación social abierta y más específicamente, cuáles son los obstáculos o retos que se enfrentan al momento de colaborar con los gobiernos o con el sector público. Y pues sí, cómo enfrentan estos retos y pues sí, quisiera escucharlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Primero, pues agradecer la invitación. Tengo mucha envidia de no estar allí para comer taquitos. Y ver pues todos estos proyectos lindos que he estado viendo que hacen y pues ahora siguiendo las redes pues termina siendo más interesante, ¿no? Como esos sistemas y modelos de visibilidad. Yo creo, yo soy el coordinador del exploratorio y yo siento que hay muchos retos al tener este tipo de espacios y el primer reto será no creer que uno lo está sabiendo hacer, ¿no? Como en el momento en que llega a entender las comodidades y cae en administrar el laboratorio, pues yo creo que allí es donde empieza como a tener esos problemas, porque se empieza a contagiar de las burocracias de los otros espacios que no permiten que se hagan, ¿no? Entonces, para nosotros, exploratorio, que lleva ya 7 años, pues siempre ha sido un laboratorio, para entender cómo se maneja un laboratorio. Se cambian las metodologías, se cambian los procesos de convocatoria, las formas de hacer, las estrategias y además pues estar siempre como renovando y activando las formas de hacer para que efectivamente no se vuelva paisaje y empiece a pasar como desapercibido. Yo siento que en Latinoamérica pues tenemos ese gran reto sí, como que yo sí siento que la educación, digamos, los modelos que nos mandaron educativos nos perjudicaron mucho, ¿no? Como la idea de siempre hay alguien que nos va a enseñar, siempre hay algo que nos tiene que decir cómo hacerlo, y eso seguramente, que era lo que estabas hablando ahorita, creo que es uno de los retos, como la gente está esperando un taller, ¿no? Está esperando que tú le digas cuál es la fórmula, ¿no? Quieren sacar 10, quieren hacerlo rápido, quieren que funcione. Y entonces jugar con el fracaso, jugar con el error, jugar con esas posibilidades, jugar con que no van a ser una empresa, con que no van a ser grandes artistas, como jugar con esa frustración, creo que es uno de los errores. Y que la gente y las instituciones vean en este proceso, en el error, nosotros denominamos el exploratorio el primer escalón, no queremos ser el cuarto, el quinto, no queremos ser el último escalón, queremos ser el primero y estando cómodo subiendo y bajando el primer escalón es más fácil escalar las otras peldaños. Entonces, ¿cómo decirle a la institución que ser el primer escalón es suficiente? ¿Cierto? Como que nos toca cubrir todos los escalones y ir sacando como maquila proyectos innovadores. Entonces creo que el reto es, a mí me parece que el reto ha sido decirle a la gente que tiene mucho que aprender, pero también mucho que enseñar, confiar en la inteligencia colectiva, hacer que las instituciones confíen en que estos procesos de experimentación, creación son necesarios sin necesidad de llegar al modelo de productividad.
o de generar empresas, microempresas, que no estoy diciendo que no deban pasar. Y el reto es siempre, con esta palabra que se ha vuelto clichésuda, que la usamos para todo, innovar en nuestros modelos para, ¿no? Porque creo que no hay nada más aburrido de los laboratorios experimentales que no experimentan, o de los espacios que hablan de la experimentación, pero ya no se vuelve experimentación, te vuelve todo regulado, cierra a tal hora, no se abre, cuidado, hace esto, porque es que entonces no hay experimentación. Para mí esos han sido los retos. Y creo que un reto, digamos, aquí en Colombia, sin duda, es la financiación, ¿no? Como generar modelos justos para los creadores y creadoras del laboratorio, ¿no? Buen pago, buen reconocimiento, buenos espacios, y eso creo que a nivel Latinoamérica es un reto gigante, porque aquí la creación casi siempre está en el último nivel. Y bueno. Muchas gracias, Camilo. Y pues bueno, Gorka, te escuchamos. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Y mis comentarios un poco al hilo de lo que planteaba Camilo van, por un lado, en torno a los aprendizajes y, por otro lado, sobre los retos, ¿no? Coincido totalmente que digamos que las organizaciones y los laboratorios que intentamos adoptar un enfoque de innovación abierta, estamos continuamente intentando aprender qué significa eso, ¿no? Y que es muy difícil realmente poder decir, ¿no?, que realmente sabemos, ¿no?, cuáles son las respuestas a todas las cuestiones que se nos van planteando. Pero sí que yo creo que existen unos aprendizajes comunes a la mayoría de los laboratorios que trabajamos en este campo, ¿no?, que son, yo creo, sobre las nuevas capacidades, ¿no?, que vamos incorporando. Es decir, una vez que asumimos que los retos sociales, medioambientales, los retos socioeconómicos que abordamos son de naturaleza compleja y que no existe una solución, ¿no?, lineal o específica a estos problemas tan complejos, pues necesitamos incorporar nuevas herramientas, ¿no?, a nuestra forma de actuar. La primera de ellas es la de ser capaces de entender, ¿no?, cómo, en qué sistema estamos trabajando, es decir, reconocer toda la gente, todas las organizaciones que están ya operando en ese mismo campo y que puede parecer algo obvio, pero que normalmente casi nunca hacemos bien, ¿no? Realmente ver y entender las conexiones que hay entre el ámbito social, el ámbito comunitario, el ámbito institucional y el ámbito de las empresas privadas, y dónde están esas interconexiones. Esa capacidad de análisis creemos que es cada vez más importante. En segundo lugar, cómo somos capaces de escuchar a ese ecosistema, no desde una perspectiva, digamos, técnica tradicional, sino una perspectiva más profunda, ¿no?, de cuáles son las aspiraciones, los retos que tienen las comunidades con las que estamos trabajando, y a partir de ahí poder establecer espacios de interpretación conjunta de esa realidad, los espacios deliberativos, ¿no?, que espacios como el Laboratorio Cultural Ciudadano, ¿no?, plantean, son para nosotros fundamentales para poder avanzar en este campo. Y a partir de ahí, las herramientas de co-creación y prototipado, ¿no?, que se explican en el artículo de la revista. Pero claro, todos estos componentes son capacidades nuevas, ¿no?, que tenemos que ir incorporando y que nadie, ¿no?, yo creo que ningún laboratorio puede llegar a desarrollar de forma plena, ¿no? Por eso necesitamos las alianzas como las que se están planteando a través de la revista y poder, ¿no?, plantear esos espacios de innovación abierta, no solo dentro de nuestros territorios, ¿no?, sino de forma también global. Y en cuanto a los retos, pues también, ¿no?, los que muchos planteaba Camilo y los que estabais comentando, ¿no?, trabajar de esta manera plantea más dificultades que la forma de trabajo tradicional, porque realmente no estamos formados o preparados para generar estos espacios de colaboración y de experimentación permanente. Entonces nos obligan a desaprender muchas de las cosas que
con las que nos hemos formado y después nos plantean retos, ¿no? Permanentes de ser capaces de poder competir, ¿no? Digamos, de forma natural con otras soluciones, con otros planteamientos, pero poder cooperar al mismo tiempo, ¿no? Cómo poder competir y cooperar es sin duda uno de los retos más difíciles. Así que bueno, yo creo que estamos todos un poco en este camino y la revista nos permite pues, ¿no? establecer algunas conexiones y algunas reflexiones conjuntas que de otra manera quedarían perdidas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y felicidades a todos y a todas los que estáis en este proyecto. Muchas gracias, Gorka. Y pues David. Sí, yo por añadir a lo que han estado comentando ya, creo que una cosa que también es importante, algo que retomando algo que ha dicho Camilo al principio de lo del primer peldaño, ¿no? Creo que esto es algo que nos ayuda mucho a entender qué posibilidades tiene un laboratorio ciudadano, ¿no? En este caso. Yo siempre hemos visto el laboratorio como esa forma de, ¿cómo decir?, de protocolizar, ¿no?, los cuidados necesarios para activar la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, realmente un laboratorio ciudadano es un espacio en el que gente que no tiene práctica o que no ha tenido el lugar en el que poder plantear propuestas de solución o propuestas de experimentación a los problemas que les sucede, porque por lo que sea, normalmente los espacios en los que se hace innovación son espacios disciplinares, ¿no?, en el que para poder entrar tienes que manejar unos códigos, tienes que tener unos conocimientos. El laboratorio es ese espacio en el que decimos que es un espacio indisciplinar, en el sentido de que no necesitas pertenecer a un gremio, a una disciplina para poder entrar y poder participar y poder colaborar, ¿no? Entonces, precisamente el laboratorio es el espacio en el que todos los conocimientos pueden tener valor, ¿no? Y precisamente se le da mucha importancia, mucho valor a esos conocimientos basados en la experiencia, ¿no? Entonces, por eso un laboratorio ciudadano es ese espacio en el que todos y todas podemos entrar, colaborar, producir proyectos y sobre todo hacernos buenas preguntas, ¿no? Que muchas veces siempre estamos en la idea de generar soluciones, pero también es un espacio en el que podemos reunir a diferentes personas con diferentes puntos de vista, sensibilidades que nos permitan crear nuevas preguntas alrededor de los problemas que nos afectan, ¿no? Creo que también es importante. Y precisamente el que la revista de Stanford pueda estar poniendo también el ojo, ¿no?, en este tipo de experiencias hace que se ensanche mucho más el panorama de la innovación social, abriéndose a estos nuevos estilos de hacer innovación, ¿no? También. Gracias, David. Y creo que antes de abrir las preguntas para el público en general, sí, nos queda tiempo para una pregunta más. Andrea. Sí, gracias, Quique. Es que yo quería… Bueno, es que como ahora escuchándolos y sobre todo como viendo el artículo, digo, no sé si sigue por ahí el artículo, pero es que de verdad que publicamos una tablita que dice el proceso de innovación social abierta. Entonces yo al oírlos y ahorita escuchando esto del primer peldaño, después es lo que decía Camilo sobre aprender sobre el error y luego también sobre, si baja un poco, hay una grafiquita que solo quería, bueno, es una… Y yo me preguntaba, cuando ahora los escucho en experiencia viva, cómo darle vida a esa imagen, ¿no?, que dice el proceso de la innovación social abierta. Entonces son las 4 partes, ¿no? Primero la movilización, agrupación, selección y ampliación, ¿no? Aparecen ahí estas partes, yo las veo y me parece que parece un proceso lineal. De entrada, ese proceso lineal, escuchándolos, yo pienso como… Iba a tener la inocente pregunta de decir, ¿y qué proyectos en su experiencia logran salir adelante en esta bonita… y escuchándolos pienso que tal vez esa no es la pregunta adecuada, o más bien
me pregunto si no más bien de lo que se trata a veces en esta gráfica es de aprender en cada una de las partes y cómo a veces quedarse en una de las partes y después avanzar, ¿no? Entonces digo, voy a reformular la pregunta que tenía pensada, pero porque cuando uno lee algo teórico que no viene de la experiencia, uno se puede quedar con la idea de que un proyecto de lab exitoso es el que logra pasar por todas estas secuencias hasta llegar a la ampliación. Y como que yo justo mi pregunta era, en su experiencia, ¿cuál es el factor decisivo para que esto suceda, ¿no? Que un proyecto logre tener impacto o alcance. Pero ahora escuchándolos, no sé si ese también tendría que ser el objetivo, o sea, o cómo ver eso, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí, no sé si queda clara, pero me gustaría saber en su experiencia si realmente es así de lineal y si también en cuál de las partes de este proceso es donde quizá hay más aprendizaje, justo lo que decía Camilo sobre el fracaso, hasta qué punto es deseable, si son el primer escalón, hasta qué punto la ampliación mide el éxito de algo o tal vez el éxito empieza en la agrupación, en hacer comunidad, como mencionaba Ana. Entonces es un poco como para hacer viva esta gráfica, que no es gráfica, este dibujo que es muy claro, pero a la vez no tiene historia, no tiene experiencia, entonces escucharlos para nosotros es súper importante. No sé. Sí, lo primero que quisiera decir es que a mí me termina dando un poco de miedo la gráfica, ¿no? Porque termina la agrupación y pareciera que va eliminando a un poco de gente y solo se salvan 3 que quedan como en solitario y seguramente de ahí se agarran, si esos son 3 socios, pelean y queda uno por ahí. Yo lo que creo es como que a mí de la gráfica la parte que más me gusta realmente es la de agrupación. Y que se empiezan a generar pequeños nodos que seguramente se están disolviendo, que empiezan a modificarse, pero siempre están ahí, ¿no? Como esta idea de estar juntos y de ir generando procesos donde la indisciplina, la promiscuidad creativa permite ir saltando de círculo en círculo, de cercanía a cercanía, y que al final va generando, digamos, como unos procesos creativos como más ricos, ¿no? Y ahí yo siento, por ejemplo, las mediadoras, o cuando uno está en la coordinación, cuando ya empieza a entender la comunidad que empieza a habitar el laboratorio, a mí me parece muy rico, por ejemplo, cuando veo personas que han habitado exploratorio durante 2, 3 años, que nos acompañaron durante pandemia y que efectivamente están en esta comunidad y empiezan en esa promiscuidad, en esa búsqueda creativa, a meterse en este taller y de un momento a otro terminan haciendo un proyecto y después vuelven porque lo van a sonorizar. Bueno, como siempre esta idea de estar compartiendo y escuchando, enseñando y permeándose de información. También a mí hay una cosa que me parece interesante de ver este grupo, esto de grupal, y es que no es solamente en personas, sino efectivamente lo que decía Gorka, cuando empezamos a generar alianzas con la institución privada, con las instituciones públicas, cuando a veces, digamos, yo puedo poner ahorita un ejemplo, cuando estuvimos en el paro, digamos, muy fuerte aquí en Colombia el año pasado, a veces nuestros aliados no eran los que creíamos que eran, sino, digamos, para el laboratorio, la misma gente, digamos, del paro estuvo habitando el laboratorio y después, digamos, para recuperar o dinamizar de otra forma el sector, tal vez la policía no era nuestro aliado, ¿no es cierto? O la institución alcaldía. La institución o los aliados fueron los jóvenes con los que hicimos un festival de rampas a partir de la Secretaría de Juventud y construimos las rampas en el laboratorio y ocupamos el espacio de otra forma. Entonces, esta idea de siempre estar mezclándonos termina siendo más interesante haber armado después una empresa de rampas Colombia, Rampas Medellín, sino estar ahí como en esta búsqueda constante. Y siento que el laboratorio es un ducto donde ese tipo de cosas, es donde allí pasan
pasa esto y después puede ir a enfocarse en otros lugares, estar en otros lugares donde sí puede tener. Yo no estoy diciendo que nos quedemos siempre experimentando y haciendo pequeños bocetos y pegando siempre un piezoeléctrico, sino siento que ya hay otros escenarios donde esta confianza, haber ya empezado a subir y bajar el primer escalón permite claramente pararte más seguro en el segundo, tercero. Ya, por ahí. Siento que unidos es mejor, y desordenados, y ahí por eso decía, cuando nos volvemos tan retóricos, a mí, por ejemplo, me da mucho miedo como las investigaciones tan académicas de los laboratorios, ¿no? Porque entonces ya, lo que pasó con la revista Maker, ¿no? Que te decía, esto es un Maker Space, y ya si uno no tenía impresora 3D, pues no tenía Maker Space, como que terminan como volviéndolo un cuadrado, súper teorizado, y para mí, makerspaces, laboratorios de experimentación hemos tenido siempre, siempre. La calle es uno de ellos, los bares, los barrios informales de nuestros territorios han sido laboratorios abiertos. Estamos hiperteorizando estas ideas y a veces, como que si no cuadran ahí, no son. Bueno, dejo hasta ahí. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Camilo. Simplemente añadiría que, o sea, yo creo que la imagen, ¿no?, que estábamos viendo es una simplificación del proceso para que se entienda mejor el artículo, ¿no? Porque evidentemente es lo que estaba comentando Camilo, ¿no? Desde una perspectiva del sistema complejo ya existe mucha evidencia de que no se puede responder, digamos, a un sistema complejo, ¿no? Con un planteamiento tan lineal en el que, ¿no?, se van eliminando elementos hasta quedarse con el elemento ganador, ¿no? Este es un planteamiento reduccionista y que va en contra de lo que es el enfoque de innovación abierta. Lo que normalmente los laboratorios que trabajamos en este campo buscamos es el portafolio o la cartera de prototipos interconectados. Es decir, lo importante no es el proyecto estrella, lo importante es la variedad de prototipos que estamos impulsando y las interacciones entre ellos, ¿no? Porque podemos tener muchísimos proyectos, pero si no están conectados, no estamos generando, ¿no?, el ecosistema que explicaba Camilo. O sea, ahí hay un cambio muy importante, ¿no?, de pasar de la idea del proyecto estrella a la cartera de iniciativas interconectadas, que al mismo tiempo nos permite unos mayores niveles de experimentación. Y si tenemos 50 proyectos interconectados, sabemos que no pasa nada, porque la mitad de esos proyectos no alcancen el resultado previsto, porque tenemos otros 25 que están generando un impacto seguramente mayor o inesperado. Pero si ponemos todo el foco en que todos y cada uno de los proyectos tiene que conseguir el resultado esperado, es lo que planteaba Camilo, ¿no? Reducimos completamente el margen de experimentación y estamos generando un relato sobre cómo funciona la innovación social que realmente no es real, que no tiene una base científica. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo, ¿no?, la mayoría de los laboratorios en los que trabajamos ya están, ¿no?, cambiando este enfoque y entendemos que esa cartera de prototipos interconectados tiene que ser capaz de unir el ámbito comunitario con las instituciones públicas y también con las empresas. Gracias. Creo que cuando Andrea hizo la pregunta, aquí querían decir algo y pues luego David. Sí, un segundito, Osvaldo. Solo por complementar a esto y la imagen que hemos visto, el esquema que hemos visto, hace referencia sobre todo también a un método, a una metodología que se utiliza para preparar precisamente pues procesos de prototipado, ¿no?, en el que tú haces unas convocatorias, atraes, luego agrupas, seleccionas los proyectos que convienen para esa convocatoria y luego ya los vas escalando y todo esto. Pero eso no quita para que, evidentemente, debemos de abandonar procesos que son tan lineales, ¿no? Y yo, por sumarme a lo que comentaban
Camilo y Gorka, creo que desde el Lab algo que, o como lo hemos intentado siempre explicar, es el laboratorio, digamos que la innovación social, ponte que es una gran avenida enorme, ¿no?, por la que van carros y carros transitando. El laboratorio, pero para que esa avenida tenga carros y carros que transiten a gran velocidad, hace falta que haya pequeñas calles en las que también se den las posibilidades de que se confluyan carros, ¿no? Entonces, o se puede, en vez de con una gran avenida, se puede con un caudal de un río. Para que el caudal grande del río de la innovación funcione, digamos que tiene que haber pequeños riachuelos que lleguen. El laboratorio ciudadano da pie a que existan esos pequeños riachuelos, ¿no?, o esas pequeñas calles. Vas produciendo proyectos, algunos son más exitosos que otros, pero el éxito finalmente está en que existan, en que haya la existencia de esa multitud de proyectos, o como ha dicho Gorka, de esos portfolios, ¿no?, de prototipos distintos que vayan funcionando. Y sobre todo no nos olvidemos de una cosa importante, que es que finalmente en un laboratorio ciudadano lo que hacemos no solamente es el resultado del prototipo que va a solucionar lo que sea, que es algo importante, sino también el ir generando comunidades de ciudadanos y ciudadanas activos, ¿no?, de ir fortaleciendo esa red de ciudadanía, ¿no?, y de ciudadanos activos que quieren hacer algo por las situaciones que les afectan, ¿no? Entonces, eso no nos olvidemos de ello, no nos vayamos siempre al resultado final, sino que también tengamos en cuenta que el proceso y la generación de comunidad y de responsabilidad social de la ciudadanía pues también es importante, ¿no? Y sobre todo eso del resultado es bastante interesante porque justo en los procesos aquí del laboratorio, y también creo que lo hemos vivido en nuestros proyectos de investigación, eso del resultado también es como, me voy a permitir usar la palabra, como sobrevalorado. O sea, en realidad justo también me permití leer el artículo del que nos están compartiendo, y mencionan que durante estos procesos de creación ciudadana, de innovación ciudadana, hay momentos en los que justo este grupo de personas que se están reuniendo a hacer alguna idea, a desarrollar algún proyecto, pues de pronto por sus mismas experiencias, por el mismo lugar del que vienen y su contexto, pues tienen que ir abandonando el proyecto de alguna forma, no porque ellos quieran, sino por justo a veces necesidades, a veces por la forma en que viven o el lugar en el que viven. Entonces, en este espacio también entender que estamos trabajando con personas reales. Entonces, el desarrollo de la investigación o el desarrollo del conocimiento que deviene con la convergencia de ciudadanía también va a ser más paulatino, porque nos estamos como dejando afectar por otras personas que también están involucrados en su propio contexto. Entonces, también cuando yo veía como esta tabla de paso 1, paso 2, paso 3, pues sí, en el deber ser y en la metodología es una guía, por supuesto que es una guía para nosotros mediadores, para las personas que estamos en laboratorios ciudadanos, pero también entender que ese proceso puede ir cambiando de cierta forma, que puede ser más pausado, que en algunos momentos se va a detener y en algunos momentos se va a reactivar. Entonces, en este espacio, como lo es Lab Nuevo León, pues hemos tenido ese tipo de experiencias porque justo estamos trabajando con personas reales, con problemas reales. Entonces, creo que también es algo interesante de ver, ¿no?, en la perspectiva de la innovación ciudadana. Voy a decir algo pequeño nada más. Súper interesante la conversación que se desata a partir de este modelo, de esta gráfica, que creo que es eso, ¿no? Es como una guía, un modelo, una base, y que también nos permite conversar. Y algo que yo quiero mencionar, que le agregaría como a la gráfica o a la conversación, es el tema de los afectos, porque pues las bolitas son eso, ¿no? Y pues las bolitas hablan de un proceso como muy fácil y muy lineal, y ahí nos está viendo qué pasa cuando las personas se encuentran tratando de pensar en un problema, de experimentar, ¿no? Y es algo que también le ponemos muchísima atención aquí en el Lab, los encuentros, los desencuentros, por ejemplo, cuando hablamos de los hitos, ¿no? ¿Qué hitos compartimos de manera colectiva? ¿Quiénes se fueron y por qué se fueron? ¿Qué conflicto? Porque hay conflicto, ¿no? Porque hay que tomar decisiones en conjunto. Entonces, esa parte, digamos, que también quería agregarla, que le hace un poco de falta para que sea más visible esto.
Gracias. Y pues no sé si aquí alguien quisiera agregar algo más, si no para pues tomar preguntas del público. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera hacerle a alguien en específico o a todos en general. Creo que el micrófono está ahí, ¿verdad? ¿No está funcionando? ¿Ah, sí? Sí. Y si quieren, pónganle al centro. Bueno, son comentarios y preguntas, los dos, y va para todos. Nadie en particular. Sobre la revista, me parece interesante esta revista, pero con esta idea de traducirlo, creo que sí se tiene que hacer un esfuerzo de verdad para que haya gente más hispana que escriba. Revisé ahorita, pues muy Gringolandia, un poco Europa. Entonces digo, creo que eso, más que el mundo hispanohablante, le llamaste así, que en efecto el mundo hispanohablante tiene realidades muy diferentes. España es una cosa, bueno, España, País Vasco y todos sus otras ahí zonas es una cosa, América Latina es otra, América Central es otra y América del Sur es otra, con realidades muy diferentes, sobre todo hablando de innovación social. Y bueno, eso es un primer punto que me encantaría ver un poquito, o sea, que haya un esfuerzo de verdad, más allá de traducir, eventualmente pues invitar a que haya participación y publicaciones de académicos, periodistas, son diferentes, ¿no? Los perfiles de los que trabajan aquí, publican en la revista, desde esa parte del mundo, ¿no? Porque pues, si no, pues obviamente es una cosa que deforma un poco. Lo otro, sobre la cuestión de innovación social, es interesante, porque aquí ¿Camilo? No, tú no eres Camilo, es Osvaldo, perdón. Osvaldo, así, porque pues David también le dijo, hablan de innovación ciudadana, entonces pues innovación social, innovación ciudadana, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿A qué se refieren? Creo que también vale la pena pensarlo sobre la innovación ciudadana, es una cosa y la social es otra. O sea, yo creo que la social es también sobre las formas en las cuales se puede trabajar con los problemas sociales, no necesariamente lo mismo que innovación ciudadana. Creo que es un poco diferente. Y regresando al caso América Latina y por lo tanto al Lab Nuevo León, que eso ya lo hemos discutido con varias personas en el Lab, hay que salir de aquí. O sea, si realmente se quiere hablar ya, bueno, el caso que presentaba Ana sobre los familiares de los desaparecidos, es gente ya muy activa de cierta forma, o sea, que ya recorre una cierta capacidad de organización que les permite venir hacia el lab sin ningún problema. Si hablamos de problemas más que se refieren a los retos también, porque ahorita es la palabra de moda, retos, retos o problemas entre estos dos, más profundos que tienen que ver con la estructura social, económica de este país, pues hay que ir a trabajar con la gente que vive donde vive, porque no van a venir aquí. Los casos que se presentan en la revista en Europa, sí, se trabaja con el barrio de al lado, aunque en este barrio vivan muchos migrantes, extranjeros, pero el barrio está aquí. Y va la gente del lab y trabaja y hay un poquito más de movilidad social que no la hay aquí, no tanto. Entonces hay que ir a buscar, hay que ir a trabajar, hay que ir a involucrar a estos ciudadanos, ciudadanas, que son objeto de atenciones, pero no están en las bolitas ahí del esquema, sino que es gente que trabaja con ellos, que es otra forma, ¿no? O sea, también se puede trabajar sobre la gente que trabaja en desarrollo social, en proyectos sociales, todos están en proyectos sociales, bueno, para que trabajen de otra forma, pero no estamos trabajando con los usuarios, ¿no? O sea, con los involucrados. No, por ahí van mis reflexiones, no espero ninguna respuesta específica, nomás es para que lo piensen. Yo quiero responder a eso, no sé si me escuchan. Y es, a ver, es que no, bueno, estoy de acuerdo con que tenemos que empezar a generar voces contextualizadas, y ese un poco fue el reto, o de los retos que nosotros tuvimos al abrir Exploratorio. Exploratorio queda en Medellín, en zona norte de Medellín, en Latinoamérica, y no tiene, digamos, no es el MIT, no está en Lavapiés,
¿no es cierto? No, está en una zona específica en Medellín. Y yo estoy muy de acuerdo con la idea de darle y poner contexto y que todas las cosas que respondan al contexto social. Y yo siento que desde el comité editorial hemos intentado, en los números que llevamos, empezar a generar campos y voces para empezar a hablar de temas, digamos, latinoamericanos y más de nuestros territorios. Y justo ahora pues vienen un par de artículos que hablan de eso, ¿no? Otra cosa que digamos quisiera decir, y esto no es con el ánimo de defender a los laboratorios, y es, ojo, son solo un escenario. Es decir, no podemos creer que el laboratorio lo va a solucionar todo. El laboratorio es un escenario para que justamente lleguen, se hagan cosas, y no, digamos, la responsabilidad no puede caer en el laboratorio. Yo sé que debemos salir a los territorios, pero también cuando te escucho digo, bueno, ya hay alguien que los va a traer, ya hay alguien que va a pensar un proyecto con esas periferias, con esas otras comunidades. Y otra cosa que yo quiero entender, que quisiera, que yo he aprendido mucho, es que comunidad no necesariamente es la más lejana. O sea, como pensar que las comunidades son las periferias, que son los de bajos recursos, que son las personas con mayores necesidades, también es caer en una trampa, porque eso termina abriendo brechas. Entonces siento que también en esa idea de todos, esa la responsabilidad de generar estos trabajos colectivos, conjuntos, con todos, es decir, todos, no solamente ellos, los de las periferias, no los de las necesidades, sino todos, es responsabilidad también de los usuarios. Y el laboratorio, el espacio de creación, es el escenario donde puede pasar. Yo creo que la responsabilidad no es, hey, vayan ustedes y trabajen con, es vengan y vamos a mirar qué podemos hacer. Entonces, bueno, porque a veces yo he sentido en nuestro laboratorio, en nuestro laboratorio, que nos dicen, pero es que ustedes, y nos pasa al revés, nosotros estamos al lado de un barrio, digamos, con varias problemáticas sociales llamadas Moravia, pero muchos nos dicen, pero usted no viene a barrios, digamos, como con otra clase social, no sé, como el poblado, entonces como, pero entonces aquí no trabajas con nosotros. Entonces, ¿cómo intentar que el laboratorio tampoco sea generador de brechas y sí permita la idea del todos como posibilidad? No sé si respondes, si no. Sí, y digo, complementando un poco lo que decía Camilo del esfuerzo de la revista, también de visibilizar, y de hecho el primer artículo que publicamos escrito en español es sobre Media Lab, que lo habíamos comentado, y en ese artículo en específico me parece que su autor, que está ahorita, supongo, conectado, lo habíamos invitado, pero no pudo también conversar, él nos enfatizaba muchísimo el tema del reto que se enfrentó en Media Lab también para ir a las periferias. O sea, digamos que no solo es un tema latinoamericano, la idea de cómo ir sino creo que todas las ciudades del mundo lo enfrentan, y eso es lo que puede ser interesante o no tan específico por regiones, sino que es un tema interesante. También, y siguiendo, solo respondiendo a la parte mía de editora que me tocaba, sobre los artículos que vamos a publicar próximamente. De hecho, uno habla vamos a publicar un texto sobre laboratorios rurales, que de hecho surgió a partir de un proyecto de un lab y que habla sobre el punto de vista de cuál es la función del lab rural, más allá de, como dice Camilo, de pensar cómo que están yendo sino cómo ahí en ese mismo contexto se puede generar ese modelo, que no es un modelo en realidad, sino es una manera de conectar a la comunidad, y independiente de si es en el centro de la ciudad o en la periferia. Pero bueno, estamos intentando precisamente lo que dicen, que es lograr que se escriba contenido que tenga relevancia para la comunidad que habla español. Ahorita es hacer los artículos accesibles para que puedan leerse en español, y también esta segunda etapa es precisamente eso. Pero creo que algo súper importante y que yo he notado es que es importante conectar a las personas que están haciendo el trabajo allá afuera con las personas que pueden escribir sobre eso, porque son dos
dos universos que tienen que encontrarse, y creo que por lo que he entendido del contexto, al menos en México, en América Latina, es que esa alianza todavía no se ha generado esa relación de involucrar a otras personas que a lo mejor vienen justo de periodismo, de la academia, a que puedan escribir de viva voz sobre los laboratorios, etcétera. Entonces, no sé si quieras complementar un poco de eso, porque sí, o sea, es un tema que traemos. Sí, o sea, contestando a las tres preguntas, no es cuestión de reír. Creo que en el caso del contenido regional de la revista de Stanford hay una cuestión, que es que la revista lleva un año, y entonces, de momento, los primeros pasos han sido la traducción de contenido original de la revista de Stanford, pero el escribir desde la comunidad hispanohablante estuvo desde el principio presente, y precisamente a partir de este número en adelante se van a ir viendo todos esos artículos que se han ido trabajando durante mucho tiempo y que van a ir saliendo poco a poco. Como decía Andrea, pues teníamos el primero en este caso, que es de España, pero es comunidad hispanohablante, pero sí. Luego, por otro lado, el tema de salir a los territorios, yo me sumo completamente a lo que comenta Camilo, en el sentido de que los laboratorios no lo pueden hacer todo, pero aún así existen experiencias desde los laboratorios. Creo que es algo que incluso aquí en el Laboratorio de Nuevo León lo hemos planteado ya muchas veces, como en el caso, por ejemplo, estoy pensando en el proyecto de Experimenta Distrito, o en otros proyectos que lo que han hecho precisamente es salir hacia las periferias y a través de estas formas de hacer, dinamizar esos espacios, ¿no? Entonces, existen proyectos así, también existe lo de los laboratorios rurales. Es algo que obviamente está en la conversación, está en la discusión, y se va a ir haciendo poco a poco. En el caso de Lab Nuevo León, seguro. Y el tema de innovación ciudadana e innovación social, pues realmente es una cuestión más de poner el acento en un punto o en otro. Es decir, cuando hablamos de innovación social, tradicionalmente la innovación siempre se ha entendido desde el punto de vista pues más tecnológico, empresarial. En el momento en el que esa innovación tecnológica empresarial se puede empezar a aplicar hacia situaciones de desigualdad, situaciones de marginalidad, ¿no? Y se puede actuar y se puede solucionar o crear soluciones para solucionar esos problemas, se empieza a hablar de innovación social, pero siempre es de un sentido desde arriba hacia abajo. Siempre hay un grupo de expertos que idean una serie de soluciones para unas comunidades que están desfavorecidas. Eso, obviamente, con el tiempo pues ha ido cambiando, se ha ido ensanchando la idea de innovación social. Hay experiencias muy interesantes en las que se tiene en cuenta el punto de vista del afectado por la problemática, pero cuando hablamos de innovación ciudadana lo que hacemos es poner el acento en que es el ciudadano o es la persona afectada la que toma un rol protagonista en la creación de las soluciones o en el codiseño de ellas, ¿no? Eso, digamos, que es un poco la distinción entre un concepto y otro, y por eso desde el Lab Nuevo León estamos, digamos, hablando más de innovación ciudadana porque queremos poner el énfasis ahí, ¿no? Pero no quiere decir esto que no exista innovación social comprometida desde abajo. Sí existe, pero nosotros queremos poner el acento en que venga de abajo arriba, simplemente. Por ahí había alguna pregunta. Y antes de pasar a la próxima pregunta, me parece que Camilo ya tiene que retirarse. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos tus reflexiones. Y bueno, pasar a la siguiente pregunta. Hasta luego y nada, seguimos. Chao, gracias. Gracias, Camilo. Bueno, gracias. Soy Melina. Bueno, hablando desde lo colaborativo y lo abierto y que la revista tiene poco, o sea, hablando un poquito de lo que habla nuestra compañera, la revista está abierta como para recibir esta parte colaborativa de las personas si tienen algún tema a tratar, por ejemplo, que referente a la innovación social o problemáticas cercanas, ya sea de Nuevo León o de otra parte del estado, o hay como esta barrera, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros como ciudadanos poder colaborar con la revista? Es una gran pregunta, de verdad.
para meditarse seriamente. ¿Por qué? Porque es eso, a veces este tipo de espacios, cómo hacerlos más incluyentes. Creo que ese es como el dilema tanto de un lab como de una revista, es decir, cómo podemos publicar cada vez más historias de innovación sin que tengan que tener el formato extenso que toma escribir un artículo y que a lo mejor implica muchos puntos de vista, etc. Es como una gran pregunta. ¿Cómo? Y a veces hay que pensar a veces en otros formatos, que yo creo que sí los tiene el Lab, que es otras maneras de contar historias, que no necesariamente tomen el formato ni académico ni de Stanford, y a la vez cómo después convertir eso en que se convierta en un artículo que cuente un poco más con esa estructura, ¿no? Que al final eso sí es que lo tienen las revistas y siempre lo han tenido, esa estructura. Entonces, ¿cómo ir acompañando ese proceso de convertir un proyecto que inicia como solo y que se narra desde ahí hasta que se pueda convertir en un artículo con distintos puntos de vista, etcétera? Entonces, yo creo que sí implica, yo creo, un acompañamiento, un proceso también de involucrarse en ese proceso. Pero sí, o sea, la revista está abierta a que envíen artículos. Lo que sí es que es un proceso también la escritura, un poco como cualquier proyecto, hay que estar colaborando. A veces también muchos de los artículos, de hecho, y eso es algo bien interesante, se escriben en coautoría. Eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. De hecho, David le ha tocado editar y le han dicho que hasta es coautor, porque la verdad es que es eso, se necesitan ojos, manos, visión para crear. Entonces ahí también es aprender que la escritura puede ser, romper esos paradigmas de que la escritura tiene que ser el propio, el artículo, y no que puede ser algo que se va creando en conjunto. Creo que eso también es importante para que los artículos salgan. Sí, justo solo por hacer un poco publicidad, pero es interesante también. Justamente esta semana, aprovechando que estaban Andrea y Enrique, vamos a tener un Aprender Haciendo, que es una forma que tenemos aquí en el laboratorio de hacer unos encuentros con personas en donde aprendamos unos y otros sobre cómo hacer algo. En este caso, Andrea y Enrique nos van a enseñar o a compartir cómo escribir creativamente, ¿no? Nuestros proyectos de innovación. Entonces, pues bueno, si estás interesada, pues te animo a que vengas, porque seguro que va a estar muy interesante. Tanto ellos nos van a enseñar mucho, como ellos también van a aprender mucho de lo que les podamos enseñar. Así que… Y siguiendo lo del escalón, es como el primer escalón, ¿no? O sea, primero este aprender haciendo sería como el primer escalón para después eventualmente poder escribir un artículo, pero creo que así empieza la escritura. Bueno, pero aparte del taller, o sea, uno como ciudadano, ¿cómo? ¿Por sus redes sociales? ¿Por un correo? Ok, ya. Bueno, pues creo que ahorita ya se nos está acabando el tiempo. No sé si hay un último comentario rápido que alguien quiera hacer. Justo que es interesante esto de la mediación, justo de la promoción de proyectos en espacios como este, también representa un reto para nosotros, el encontrarse con otras personas y ver justo que estos mundos de donde vienen crea barreras incluso, y que crea momentos en los que nosotros también tenemos que sensibilizarnos al momento en que intentamos recibir propuestas o intentamos apoyar otras propuestas para que se realicen. Entonces es muy interesante, pero creo que es súper necesario, justo como ya lo mencionaba David, poner el punto en cómo podemos hacerlo en conjunto y no tanto que sea la jerarquía la que marque como las soluciones que pueden devenir del Estado, de las iniciativas privadas para la solución de conflictos o problemas, ¿no? Entonces este tipo de espacios pues son muy interesantes y justo esperamos que tengan más fuerza, y que puedan justo acercarnos y que se acerquen personas de diferentes mundos, por así decirlo.
Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a las personas que nos acompañaron, que nos compartieron sus experiencias, también a los que nos acompañaron en Zoom, que ya ahorita se tuvieron que ir, y pues también a todas las personas que pudieron venir. Y Sí, yo también quería agradecer porque vinieron, la verdad es que hacer una revista es todo un reto, o sea, aunque parece que al final aparece así, pero sí, es editores, y aquí, por ejemplo, vinieron diseñadores, planeación, bueno, seguro por ahí en redes está, pero es eso, es un equipo grande y nada más parece que están miembros del comité, etcétera. Y pues también así, igual agradecer a todos los que hicieron posible que este espacio existiera, porque están filmando, ayudándonos como a conectar en Zoom, y en realidad es como un ejemplo de cómo, de la colaboración, haber podido tener este evento. Así que gracias. bueno, pues muchas gracias.